la carta en dos partes. Capítulo del 1, no les voy a decir hasta dónde. Capítulos, pues obviamente hasta el 16. ¿Alguien se acuerda de cómo dividimos Romanos, hermanos? No. Y Pablo casi todas sus cartas, al menos a las iglesias, casi todas sus cartas las divide en dos partes. Del 1 al 11 y del 12 al 16. Ahorita estamos en el 14, por lo tanto ya estamos en la segunda parte. En una palabra, a lo mejor ustedes ahora sí que acuérdense lo que han visto. Romanos del 1 al 11, ¿de qué trata? En una sola palabra. La comida. No, eso es 14, lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, pero ya se ve que lo leyó en su casa ya. Romanos 14, está muy bien. ¿De qué trata Romanos del 1 al 11? Del justo juicio de Dios. Ese es el capítulo 1, un poco, muy bien. ¿Qué más habla? Es el 2. ¿Qué más temas habla? El pecado, la justificación. El pecado, la justificación, la ley. Los judíos y la ley. Los judíos no se vale leer los subtítulos. Los judíos y la ley, ¿qué más? Amarse unos a los otros. Eso parece que ya está más en el 12, pero está bien. Está bien. Entonces, no sé si, bueno, en el 12, antes de, sí, habla de cómo ejercitar los dones, luego cómo amar a los enemigos, no buscar la venganza. El 13, cómo comportarnos con el Estado. Si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre lo que estamos viendo en la segunda parte y la primera parte? Podríamos ponerlo de esta manera. Teoría. ¿Y aquí? Práctica. Del 1 al 11 tenemos el fundamento teológico, la doctrina, más propiamente. Por eso decía, una sola palabra, era difícil porque pues hay muchas enseñanzas del 1 al 11, muchísimas. Desde la elección de Israel, la soberanía de Dios, todo. La salvación, la justificación por fe. Tienes mucha doctrina. Y en el capítulo 12, lo que Pablo hace, incluso lo dice en el versículo 1 del capítulo 12, por tanto, ruego hermanos, por las misericordias de Dios, o así que ya sabes esto, ahora te ruego que se comporten de esta manera, ¿no? Sí. Conducta cristiana, o vida cristiana. Conducta. Es como poner en práctica lo que aprendieron. En otras palabras, aquí tenemos la doctrina de él. Ya con esto me quedo, con esta palabra final. Evangelio. La doctrina del Evangelio. Vamos a borrar lo demás. Me sirve, pero... ¿Y aquí qué tenemos? La vida del Evangelio. La vida del Evangelio. Exacto, muy bien, el pastor. Doctrina del Evangelio, vida del Evangelio, cómo vivir el Evangelio que se nos ha enseñado en los primeros capítulos. Pero en todo lo que tenemos es Evangelio. Voy a sacar los apuntes porque si no me voy a perder. Ya no me acordaba que vamos a hablar hoy de la comida. Buenos días. Con la pura estructura, hermanos, de Romanos, como en cualquier epístola, ya tenemos ciertas enseñanzas. Tenemos ciertas enseñanzas que podemos aprender de manera particular aquí en Romanos. En primer lugar, ¿qué es lo que nos enseña la estructura, hermanos? La doctrina del Evangelio. No, pero por eso, la estructura que nos enseña, ¿qué enseñanza tiene para nosotros? Antes de hacer algo, ¿qué debe pasar en nosotros? Debemos ser. Primero, el Evangelio nos hace hijos de Dios y entonces podemos comportarnos como hijos de Dios. Entonces, en otras palabras, la pura estructura de la carta no está marcando algo acerca de la salvación. La salvación es por obras. Las obras vienen después de la salvación. Primero la salvación.
salvación y después nuestra vida es transformada por el Evangelio. La pura estructura de Pablo en la carta ya nos está enseñando esto. Gracia, la salvación es por pura gracia, pero esa gracia es una gracia que te transforma, que te hace comportarte, por eso la vida, de vivir de acuerdo al Evangelio. Lo otro que nos enseña es que el Evangelio es el centro. El Evangelio es el centro de la vida cristiana. Nosotros creemos muchas veces en la práctica que el Evangelio es lo que les predicamos a quienes. ¿A quiénes debemos predicar el Evangelio? Las personas inconversas. A los inconversos. ¿Y a los creyentes qué les debemos de predicar? El Evangelio también. ¿Por qué? Porque lo deben de aprender. Sí, el Evangelio sirve para pasar de ser inconversos a conversos. Pero también el Evangelio es lo que me hace madurar en la vida cristiana. El Evangelio, el mensaje o la doctrina del Evangelio debe permanecer en el centro de la enseñanza cristiana. La pura estructura de Romanos ya me está enseñando esto. La vida cristiana que agrada a Dios es una vida centrada en el Evangelio. Nunca nos graduamos del Evangelio. Bueno, si nunca nos graduamos del Evangelio, pequeño examen. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Cuéntenme esas buenas nuevas de salvación. ¿Qué es? ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo dio su vida por nosotros. Amén. ¿Qué más? Vino a morir por nosotros. Dio su vida y Resucitó. al Resucitó. tercer Muy bien. día. Muy bien, me está usando un credo muy temprano en la iglesia que Pablo registra ahí en 1 Corintios 15. Este es el evangelio que yo recibí, que yo les he dado, en el cual si ustedes creen, son salvos. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio, el evangelio es básicamente las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo para salvar a justos. No, me equivoqué. ¿A quién? Al pecador. A pecadores, para salvar a pecadores. El evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo para salvar a pecadores como nosotros. No para salvar a justos, para salvar a pecadores como nosotros. Muy bien. Entonces, algo más que podemos aprender de la estructura de Romanos, aquí en particular en este pasaje de Romanos, es que el Evangelio, al restaurar la relación más importante, que es nuestra relación con Dios, lo que podríamos poner como una relación vertical, de arriba a abajo, Dios, nosotros, al restaurar la relación más importante, el Evangelio también restaura o sana nuestras relaciones horizontales, nuestras relaciones con el prójimo. A partir del 12, solo como 2 versículos o 3, nos hablan particularmente de la santidad del creyente, de cómo entregarnos a Dios como un sacrificio vivo. Pero a partir del 3, ¿qué empieza a decir Pablo? Ahí, capítulo 12, versículo 3. ¿Cómo ejercitar nuestros dones para el servicio de los demás? ¿Cómo vivir en la iglesia? Si usted sigue avanzando por capítulo 12 al final, habla de cómo convivir con nuestros enemigos. ¿Debemos buscar vengarnos? No. 12, ¿verdad? Nos enseña no busques la venganza, al contrario, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Muy bien. Capítulo 13. ¿Cómo debe vivir el cristiano en relación con quién? Sometido a las autoridades. Con el gobierno. Con el gobierno, muy bien, sometido a las autoridades. Y ahora tenemos esta nueva relación. Estas nuevas relaciones. Ahora sí entramos en el tema del día de hoy. Ya teniendo la estructura de Romanos, podemos titular este tema así: nuevas relaciones. Si el Evangelio ya restauró la relación con Dios, también restaura nuestras relaciones con el prójimo. Pero en esta sección, en Romanos 14, la relación particular es la del fuerte y el débil en la fe.
Recordemos, aquí lo voy a poner chiquito. Romanos 14. Muy bien. Romanos 14. Nuevas relaciones. Vamos a ver cómo el Evangelio impacta la manera en que se relaciona el fuerte y el débil en la fe. Estos dos tipos de personas existen en todas nuestras iglesias. Hay fuertes y hay débiles en la fe. El fuerte no presuma de ser fuerte. De hecho, no tiene nada que ver con necesariamente. A veces sí tiene más conocimiento, pero tiene que ver con el que tiene más conocimiento. Es aquel que tiene una conciencia menos sensible que el débil, simplemente. Hay hermanos que tienen una conciencia un tanto más sólida, que no tan fácilmente es perturbada su conciencia, y hay hermanos que su conciencia muy rápidamente es perturbada. Muy bien, vamos a leer los primeros 3 versículos, vamos a ir leyendo poco a poco este pasaje. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo verduras. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. Muy bien. Aquí estamos tratando asuntos de conciencia, o lo que Pablo llama, primer punto, hermano, opiniones. ¿A qué nos referimos con opiniones? ¿O a qué se refiere Pablo con opiniones? Pero no para contender, dice sobre opiniones. ¿Qué tipo de opiniones? Bueno, versículo 2 ya nos aclara algo, ¿no? ¿Qué tipo de opiniones estaban que estaban causando división en la iglesia? Algunos opinaban que podían comer de todo. Eso los vamos a llamar los fuertes. Romanos 14 no usa la palabra fuerte, pero al usar mucho el débil y en contraste con las otras personas, nos ponemos al otro fuerte. Romanos 15, ya en el versículo 1, que acuérdense que los capítulos no estaban en la Biblia originalmente, ya nos dice que unos son fuertes y otros débiles. Así que vamos a usar esta terminología que usa Pablo, fuerte y débil. Muy bien, el fuerte cree que puede comer de todo, puede comer carne y de todo. ¿Y el débil? Sí, le falta proteína, por eso es débil. Nada, no es cierto. Sí, tiene una conciencia un poco más frágil y él cree que a lo mejor no puede comer carne, que solo verduras, quizás por las reglas alimenticias de los judíos, o probablemente también algo relacionado con la idolatría que se vivía en aquel tiempo. Las carnicerías, lo más común era que la carne que te vendían había sido previamente sacrificada a los ídolos. Y entonces mucha gente decía, pues no. Luego tienes el ejemplo de Daniel, que por no contaminarse con la comida del rey, decide no comer otra cosa más que legumbres, sí, verduras, legumbres. No comer carne, no porque la carne estuviera mal en la dieta judía, sino porque ahí iba a haber contaminación con otras carnes que él no podía comer, como judío, Daniel. Entonces tienes el ejemplo de hombres piadosos que hacen esto, entonces hay gente que dice, bueno, yo voy a decir el ejemplo de Daniel, no se puede comer. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Debemos comer carne? ¿Podemos comer carne? ¿Debemos comer carne? Sí. Pues podemos decir que podemos, pero hay pasajes específicos de la Biblia que te digan, en esta circunstancia es obligatorio que comas o que no comas. No. Por eso son asuntos de opiniones. No son cosas reveladas claramente en la Escritura. Lo que llamaríamos asuntos secundarios, o bueno, en este caso de conciencia. Ahorita vamos a hacer unas preguntas para ver si aquí hay diferencias de opiniones. Asuntos que no son tratados directamente en la Biblia, pero que los cristianos, reflexionando sobre ciertos principios bíblicos claros, llegan a conclusiones. Pero es posible, es factible que cristianos piadosos lleguen a conclusiones distintas en este tipo de opiniones. Porque no hay un mandato bíblico claro. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Estos no son asuntos de doctrinas claras, sino asuntos de conciencia. Les voy a contar un primer caso. Vamos a sondear cómo está aquí la situación. El 12 de diciembre, la vecina hizo tamales en honor a la guadalupana. Yo fui a mi casa, me tocó y me dice,
Vecino, aquí le traigo unos tamalitos que hicimos. Y rajitas con queso, rojo, todo sabroso. Y me dice la vecina, estos tamalitos, pues, ¿por qué festejamos? Ya sabe, la madre de todos los mexicanos. Bla, bla, bla. ¿Puedes comer esos tamales, hermanos, o no? No les voy a decir lo que hice, porque si no, no me van a pelear. Yo me los comería escondidos. Los comería escondiditos. Bueno. Esperaría que se vea la señora. Y luego se los... o si ella lo invita a su casa, venga a comer a mi casa y tamalitos. ¿Comería con ella, con la vecina, tamales o no? No. Usted dice que no. A ver, ¿quién más? Es que no.